Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra clase número 3 de biología. Pero antes de iniciar con el tema que nos corresponde, que es la nutrición en los seres heterótrofos, vamos a hacer una recapitulación de la clase número 1 y 2 para que los conceptos estén claros y también estén consolidados. Bien, en la primera parte hemos hablado acerca de los principios básicos de la nutrición. Hemos tocado diferentes definiciones como ser la nutrición, la alimentación, los alimentos, la dieta, dietética, dietoterapia y estado de nutrición. Luego de haber tomado en cuenta estas definiciones que son los principios básicos de lo que es la nutrición, hemos pasado a los diferentes tipos de nutrientes. Primero hemos definido qué era un nutriente y luego los hemos clasificado en dos grupos bastante grandes, que son los micronutrientes y los macronutrientes. Dentro de los micronutrientes hemos visto que están las vitaminas y los minerales y que son sustancias que necesitamos en pequeñas dosis pero de forma diaria. Y luego los macronutrientes con los carbohidratos o los hidratos de carbono para muchos de los autores, los lípidos o grasas y las proteínas. Y como sabemos, los macronutrientes son grandes moléculas orgánicas que los seres vivos necesitan en grandes cantidades. Por eso es macro y el otro es micro. Bien, ustedes han tenido o han realizado la segunda tarea en base a esto. Yo les había pedido que realicen un resumen o una definición de nutrición, de alimentación, de dieta y de alimentos. Ustedes tenían que hacer la definición correspondiente y tenían que poner ejemplos y para que las cosas estén bastante claras y para ver si realmente habían entendido la definición. Luego ustedes tenían que hacer un cuadro sinóptico sobre los nutrientes. Estos nutrientes tenían que tenían que poner las características de estos nutrientes, tenían que dividir en estos dos grandes grupos, poner los ejemplos correspondientes y si se podía hacer un dibujo o un esquema. Todo esto para que podamos consolidar los conocimientos y podamos manejarlo de mejor forma. Bien. En la segunda clase hemos visto acerca de los seres vivos según su forma de nutrición. Hemos hablado de dos tipos de nutrición bastante grandes que son los autótrofos y los heterótrofos. Hemos hablado acerca de los autótrofos, que hemos puesto el ejemplo de las plantas. Todas las plantas, todo el reino animal está constituido como seres autótrofos. Es decir, que ellos mismos elaboran sus propios alimentos. Eso mediante sustancias inorgánicas. Por ejemplo, hemos hablado cómo las plantas pueden absorber las sales minerales y el agua por medio de sus raíces, y esta mezcla entre sales minerales disueltas y el agua forman lo que es la savia bruta. Y esta savia bruta, cómo va pasando por todos los canales o por los vasos conductores, digámoslo así, del tallo, hasta llegar a las diferentes hojas. Y en las hojas, gracias al dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos, y con la acción de la energía solar, se realiza la fotosíntesis. Una vez que se realiza todo este proceso, obviamente esa savia bruta se vuelve en savia elaborada. Luego es canalizada otra vez por estos vasos conductores del tallo y son llevadas a todas las partes de la planta. Llegan a todas las hojas, a todas las células correspondientes, proporcionándoles la energía que necesitan para vivir y para nutrirse. Bien, entonces estábamos hablando de los diferentes organismos autótrofos, perdón. Bien, luego hemos hablado acerca de lo que es el proceso de fotosíntesis, hemos hablado acerca de la fórmula, les he mostrado dos fórmulas, una que es la resumida y otra es la desglosada.
Obviamente en su libro, en el texto de la hoguera, ustedes tienen la fórmula completa, ¿no? Entonces es bastante sencilla, no es muy larga, pero lo importante es que con la luz solar y con la clorofila, nosotros, bueno, ellos adquieren glucosa más oxígeno más agua. Eso es lo más importante. Todos los organismos autótrofos son verdes porque realizan la fotosíntesis. Entonces, y hacen la fotosíntesis mediante los cloroplastos y con la sustancia que se llama la clorofila. Entonces, esa es una sustancia verde, ¿no? Entonces, por eso las plantas son de color verde. Nosotros no realizamos esta fotosíntesis porque no podemos. Nosotros necesitamos otro tipo de alimentación o de nutrición para poder tener la energía correspondiente. Bien, entonces en resumen, ¿qué hacen las plantas? Consumen el dióxido de carbono, que es un gas perjudicial, producen oxígeno, que es un gas fundamental para nuestra respiración, como la de todos los seres vivos, y también fabrican los hidratos de carbono. Entonces, es muy importante el hecho que demos el cuidado correspondiente a todo nuestro reino vegetal. Ellos son los productores primarios, gracias a ellos podemos tener nuestra alimentación, gracias a ellos podemos tener un oxígeno puro, gracias a Dios todavía existe muchos bosques dentro de nuestra amada Bolivia, los cuales tenemos que cuidar bastante, porque son el pulmón de Latinoamérica, y en el futuro realmente con toda la contaminación existente de los diferentes países, vamos a necesitar lugares donde todavía se produzca un oxígeno puro como el que nosotros tenemos. Damos gracias a Dios también de poder ver el cielo azul. Hay muchos países que no pueden ver el cielo azul como nosotros lo vemos, ¿no? Bueno, entonces, y para terminar este resumen de los autótrofos, hemos hablado de las necesidades nutricionales de las plantas, que hemos dicho que estos necesitan algunos nutrientes en mayor cantidad y otros en menor cantidad. ¿Y qué pasa si es que las plantas no reciben estos nutrientes? Obviamente esta podría debilitarse o inclusive llegar a la muerte, ¿no? Entonces es muy importante el hecho de que consuman estos diferentes nutrientes. Bien, creo que he hecho un resumen muy corto acerca de las dos clases que ya hemos llevado con esta metodología de las diapositivas. Entonces ahora vamos a centrarnos al contenido que tenemos que llevar el día de hoy. El día de hoy vamos a llevar la nutrición en los seres heterótrofos. Si bien la definición de heterótrofos ya la hemos llevado a la anterior clase, lo he traído hasta esta clase para que nosotros podamos revisar estos conceptos y entender mucho más. Entonces, heterótrofos viene del griego hetero, que significa otro, y trofos, el que se alimenta. Son organismos que pueden asimilar el carbono oxidado, es decir, no pueden fotosintetizar. Toman la materia orgánica de las fuentes externas, es decir, de los organismos autótrofos, para obtener su energía y sus moléculas estructurales. Como les decía, nosotros no podemos fotosintetizar, ¿no es cierto? Entonces nosotros sí necesitamos materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? ¿Qué materia orgánica necesitarían los otros seres vivos? Necesitarían el reino animal o el reino animal. Entonces necesitamos de otros organismos vivos para poder nutrirnos y para a la vez poder obtener la energía necesaria para realizar nuestras diferentes funciones. Entonces el organismo tiene que ser lo suficientemente capaz como para poder alimentarse y poder conservarse, ¿no es cierto?
y ser funcional dentro de la naturaleza. Pero, ¿qué se necesita para una nutrición en los seres heterótrofos? Se necesita un conjunto de órganos, los cuales tienen que ser capaces de ingerir y de digerir los diferentes alimentos para obtener energía, aprovechando al máximo las sustancias elaboradas por los autótrofos. Entonces, todos estos seres heterótrofos tienen que ser capaces de que este material orgánico, el cual es sólido, tiene que ser sintetizado a su mínima expresión para que pueda ser asimilado por todas nuestras células. Por lo tanto, tenemos que tener diferentes estructuras muy especializadas para que ocurra este proceso. Estamos hablando de diferentes sistemas en nuestro caso. Estamos hablando de que tiene que funcionar exitosamente nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema de excreción para que este procedimiento y ese proceso sea 100% exitoso y podamos obtener todos los nutrientes necesarios para nuestro organismo. Entonces, todos estos organismos tienen diferentes estructuras, las cuales van a apoyar para que ocurra este proceso. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de nutrición en los seres heterótrofos. Existen 4 tipos de nutrición, los cuales vamos a llevar en esta gestión. Ustedes tienen que dominar estas 4 nutriciones. Obviamente hay más nutriciones, pero con que sepan estas 4 para mí es excelente. Entonces vamos a desglosar una por una y vamos a ir entendiendo el significado de todas ellas. Bien, estamos hablando de una nutrición holozoica, estamos hablando de una nutrición parasitaria, estamos hablando de una nutrición saprófita y de una nutrición simbiótica. Entonces, vamos a desglosar cada una. Cuando estamos hablando de los seres heterótrofos, pero con una nutrición holozoica, estamos hablando de aquellos organismos los cuales tienen que atrapar, tienen que conseguir y tienen que comer otros organismos. Entonces, por lo mismo, estos organismos tienen que poseer una gran variedad de estructuras sensitivas, nerviosas y musculares. Ahora les voy a poner diferentes ejemplos. Estructuras sensitivas como cuáles. Por ejemplo, hay diferentes organismos que tienen diferentes vibrisas, diferentes pelos, los cuales distinguen la velocidad del viento, o con sus patas pueden sentir si es que hay una vibración en el suelo, o pueden tener un olfato bastante bueno para identificar que hay una presa o hay un depredador. Tienen ojos más grandes o una visión mucho más eficiente para poder ver la distancia en la cual se encuentra la presa o el depredador. Tienen estructuras auditivas con un amplio espectro, la cual ayuda a identificar a qué distancia está el depredador o la presa. Entonces estamos hablando de diferentes estructuras sensitivas que le van a ayudar a que él pueda utilizar las mismas para una alimentación o una nutrición adecuada. Luego estamos hablando de estructuras nerviosas. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso tiene que estar bastante relacionado y tiene que ser lo suficientemente eficiente para que nosotros o para que los seres vivos tengan la movilidad necesaria o el estímulo necesario
para realizar diferentes movimientos situaciones, ¿no es cierto? No se olviden que nosotros estamos llenos de diferentes conexiones nerviosas, las cuales son comandadas por nuestro cerebro. Entonces todo nuestro cuerpo gira en base a tiene un movimiento en base a un requerimiento específico. ¿Por qué estructuras musculares? Estructuras musculares les hablo como por ejemplo los felinos. Los felinos, como son depredadores, necesitan tener una estructura muscular bastante interesante. Tienen que ser lo suficientemente ágiles, como fuertes y como atléticos para poder alcanzar a sus presas. Entonces, si no tendrían esa musculatura adaptada para correr a esa velocidad y resistir todo el esfuerzo físico, no podría conseguir su presa, entonces este podría morirse, ¿no es cierto? Entonces, todas esas estructuras sensitivas, nerviosas y musculares tienen que ser lo suficientemente funcionales como para que el organismo pueda alimentarse con la dieta que debe ser, ¿no es cierto? Entonces, todos los seres vivos tienen diferentes estructuras en base a su alimentación o en base a su dieta. También hay diferentes tipos de sistemas digestivos. Estamos hablando que, por ejemplo, un organismo herbívoro no va a tener el mismo, su aparato digestivo va a ser diferente al de un carnívoro o diferente al de un herbívoro. Por ejemplo, el carnívoro, su sistema digestivo va a ser mucho más corto, ¿no es cierto? Entonces, y de un herbívoro mucho más largo. Entonces, es la diferencia en torno a la dieta que tienen los diferentes organismos. Entonces, todos están adaptados para ese tipo de alimentación. Todos sus órganos, sus estructuras, sus sistemas están adaptados para que ellos puedan conseguir la presa, atraparlas, ingerirlas, sintetizarlas y que sean sustancias de energía para que ellos puedan subsistir, vivir, reproducirse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos alimentos se van a volver moléculas mucho más pequeñas y se van a volver absorbibles para nuestras diferentes células. Ya les he dicho de que las células tienen diferentes poros, tienen una membrana semipermeable que va a hacer que entre las sustancias que las células necesitan. Y obviamente por esos mismos poros también salen sustancias las cuales ya no son necesarias para la célula. Bien, se preguntarán por qué hay la imagen de la planta carnívora o las plantas insectívoras. Estas son las únicas plantas que son autótrofas como heterótrofas. ¿Por qué? Estas son plantas autótrofas porque elaboran su propio alimento, hacen la fotosíntesis, por eso son verdes, tienen la clorofila correspondiente, etcétera, etcétera. Pero estas plantas necesitan diferentes aminoácidos o compuestos nitrogenados que no les da la fotosíntesis. Entonces, estas tienen que captar de otro lugar estos componentes. Por lo tanto, obtienen de diferentes insectos. Entonces, las plantas carnívoras son, evidentemente pertenecen a las plantas, pero son seres heterótrofos también. Realizan la fotosíntesis, obviamente, pero también son heterótrofos porque obtienen su alimento que requiere de otros insectos. Ahora, ¿cuál es la dieta o según la composición orgánica de los heterótrofos? Aquí tendremos
tres grupos grandes. Estamos hablando de los herbívoros, de los omnívoros y los carnívoros. Todos ellos son o pertenecen o tienen la nutrición holozoica, ¿no es cierto? Porque estamos dentro de lo que es la nutrición holozoica. ¿Qué significan los herbívoros o cómo obtienen sus compuestos energéticos los herbívoros? Lo obtienen de las células vegetales. Entonces quiere decir que los omnívoros se alimentan solamente de plantas o del componente vegetal. Los omnívoros obtienen sus componentes energéticos tanto del componente vegetal como del componente animal. Y los carnívoros solamente del componente animal. Nosotros los seres humanos, que también somos seres vivos, somos omnívoros. Es decir, nosotros nos alimentamos tanto de las plantas, que son autótrofas, mediante los vegetales y las frutas, como también somos carnívoros, porque nos alimentamos de peces, de cerdo, de res, etcétera, etcétera, que son componentes que son parte de lo que son nuestra dieta. Entonces, que esté claro, la nutrición holozoica son herbívoros, omnívoros y carnívoros, y son organismos los cuales tienen que buscar, atrapar y comer otros organismos. Por lo tanto, van a tener o van a poseer una gran variedad de estructuras sensitivas, nerviosas y musculares para encontrar este alimento. Así como va a tener diferentes tipos de sistemas digestivos para transformar estos alimentos en moléculas bastante pequeñas, las cuales van a ser absorbidas por nuestras células. Esos son los organismos holozoicos. Vamos a pasar a la nutrición parasitaria. La nutrición parasitaria es cuando el parásito vive sobre o dentro del cuerpo de una planta o de un animal, que se llama huésped, y obtiene de él su alimento. Quiero decirles que casi todos los organismos vivos son huéspedes de uno o de varios parásitos. Un ejemplo que les da su texto de la hoguera habla acerca de algunas plantas como el muérdago, que son en parte parasitarias y que en parte son autótrofas. Pues a pesar de tener la clorofila y realizar la fotosíntesis correspondiente, parte de su alimento la saca de las raíces de otras plantas. Entonces absorben ciertos nutrientes de esa planta, ¿no? Entonces, obviamente existen plantas parasitarias. Otro ejemplo que yo les pongo, organismos parasitarios también pueden ser los piojos, las garrapatas, que a veces cuando los perros van a lugares muy cálidos o van al campo, cuando están en la paja brava, etcétera, etcétera, se les puede subir sarna, piojos, garrapata. Ellos son parásitos, los cuales viven encima del organismo, ¿no? Entonces estos van absorbiendo la sangre y los nutrientes de las mascotas en este caso, ¿no? Bien, también hay algunas ovejas, por ejemplo, ¿no? Y los diferentes animales que viven en el campo también pueden tener diferentes parásitos. En este caso se llaman ectoparásitos. Los ectoparásitos son los que están fuera del organismo, ¿no? Un parásito en plantas, a ver, les puedo poner el ejemplo de las plantas, de las enredaderas o las trepadoras que le decimos. Si es que ponemos una trepadora alrededor de un árbol, se van a dar cuenta que esta va a empezar a envolver el árbol, y obviamente le va a empezar a quitar luz, le va a empezar a quitar la radiación, la luz solar, sus nutrientes, va a empezar a absorber de su tronco diferentes componentes. Entonces, poco a poco lo va a ir debilitando y hasta llegar a matarlo al árbol, ¿no?
Entonces, hay plantas parasitarias. Hay también hongos, los cuales se apoderan de las plantas. No sé si alguna vez han visto que a veces les salen manchas blancas a las plantas, es cuando tienen hongos, ¿no es cierto? Entonces hay que poner diferentes componentes para eliminar esos hongos. Entonces, hay una infinidad de ejemplos de parásitos que les puedo poner. Algunos viven fuera del organismo, o sea, pueden estar en su piel, etcétera, etcétera. Y hay organismos que están dentro del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de una tenia, por ejemplo, esta se alberga en nuestro estómago, ¿no es cierto?, en el duodeno, y obviamente genera diferentes patologías o diferentes enfermedades. Pero esto vamos a hablarlo en la siguiente diapositiva. Bien, los alimentos, los parásitos pueden obtener su alimento ya sea por la ingestión de partículas sólidas o ya sea por la absorción de moléculas orgánicas a través de sus paredes celulares. Estos parásitos pueden causar poco daño al huésped o ser parásitos patógenos. Poco daño al huésped se refiere a que va a tratar de no dañarlo tanto al huésped para que pueda vivir más tiempo, ¿no es cierto? O sea, sí le voy a quitar sus nutrientes, pero no les voy a quitar todos sus nutrientes porque necesito que me dure mucho tiempo. Entonces, me conviene que él se alimente, haga su proceso de digestión, de nutrición, y yo voy sacando esos nutrientes que a mí me interesan, digámoslo así. Entonces, no causa mucho daño al huésped, pero hay otros parásitos que sí son muy destructivos a su huésped. Estamos hablando de los parásitos patógenos. Cuando estamos hablando de patógenos, estamos hablando de aquellos que causan ya enfermedad, con destrucción de células del huésped o producción de sustancias tóxicas. Son tan perjudiciales estos parásitos que por las toxinas que van lanzando, obviamente el huésped puede ir muriendo o puede debilitarse. Entonces, una vez que el huésped muere, estos parásitos siguen aprovechándose de todos los nutrientes del cadáver, digámoslo así, y luego, obviamente, estos parásitos mueren, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante en la naturaleza. Algo que es importante decirles es que, los ejemplos que les puedo dar de parásitos externos están ahí, por ejemplo, son garrapatas, piojos, ácaros, pulgas, etcétera, etcétera. Y parásitos internos, estamos hablando de la tenia, de cisticercosis, estamos hablando de la, de la pylori, de toxoplasmosis, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes enfermedades o diferentes organismos los cuales te pueden causar diferentes enfermedades. Sabemos que cuando nosotros tenemos fiebre o tenemos disentería, tenemos dolores en el estómago, etcétera, etcétera, siempre nos hacen diferentes estudios para ver si tenemos alguna infección estomacal o algo así, ¿no es cierto? Y también pueden detectar si se trata de una bacteria, si se trata de un parásito, etcétera, etcétera, y dar el tratamiento correspondiente para que en base a estos medicamentos puedas expulsar todos estos parásitos. Entonces hay parásitos que están dentro del organismo y hay otros que están fuera del organismo. Eso. Entre los parásitos patógenos podemos citar a algunos virus, bacterias, hongos, protozoarios y diversos gusanos. Casi todas las enfermedades de los vegetales son producidas por los hongos, parásitos, raras veces por virus, gusanos o insectos. Bien, espero que hayan entendido esta parte de los parásitos.
El tercer tipo de nutrición de los seres heterótrofos es la nutrición saprófita, del griego sapro, que significa podredumbre, y fitos, planta. Esto no es más que los organismos que se alimentan de los residuos procedentes de otros organismos. ¿Qué quiere decir? Son organismos los cuales se alimentan de otros organismos, tales como hojas muertas, cadáveres o excrementos. Entonces se alimentan de todo lo muerto, ¿no? Algunos ejemplos que podemos decir de estos que realizan la nutrición saprófita, estamos hablando de hongos y de muchos tipos de bacterias, las cuales realizan este tipo de nutrición. Entonces siempre van a ver que cuando un cadáver se descompone, animal, vegetal, etcétera, etcétera, estos organismos son los primeros en realizar esta nutrición. Y obviamente luego también lo transforman en un abono para que continúe la cadena alimenticia, ¿no? Entonces los saprófitos juegan un papel muy importante dentro de lo que es la cadena alimenticia y el flujo de materia y de flujo de energía y de materia dentro de los seres vivos. Bien. Por último tenemos la nutrición simbiótica. Hablamos de una nutrición la cual es propia de los líquenes, es decir, la unión de un alga con un hongo. El alga proporciona el alimento y el hongo la humedad y la protección. Ambas especies conservan su propio tipo de reproducción. Algo que es importante en esta nutrición es que ambas se benefician. Una le da una cosa y la otra le da otra cosa. Por ejemplo, ustedes han debido ver diferentes videos donde se ven los diferentes lagartos, ¿no es cierto?, abriendo la boca, o los hipopótamos abriendo su boca, y algunos pajaritos comiendo diferentes cavidades de los hipopótamos, ¿no? O algunos peces, inclusive, los cuales van comiendo los diferentes parásitos de otros peces. Entonces, los otros peces le dan seguridad, porque estos no son alimentados por peces más grandes, y estos se benefician alimentándose de los parásitos de ese pez. Entonces, hay una relación de beneficio entre los dos. Yo te doy esto y tú me das esto. Entonces vivimos apoyándonos entre ambos. Entonces esa es una nutrición simbiótica. Hay algunas fotitos para que puedan acordarse de algunos ejemplos. Y bueno, eso sería todo. La tarea va a ser la siguiente. Quiero que me hagan una definición de los 4 tipos de nutrición en los heterótrofos. Estamos hablando de la holozoica, de la parasitaria, de la simbiótica y de la saprófita. Necesito que me hagan las definiciones, que me pongan sus ejemplos y que me pongan un dibujo o un esquema, ¿sí? Esa es la tarea. Por favor, traten de no hacerlo a la rápida y el mínimo esfuerzo. Traten de rajarse en sus tareas para que no pierdan puntaje por eso. Me importa el hecho de los ejemplos. ¿Por qué? Porque ahí voy a saber si ustedes están y han entendido de forma adecuada los diferentes conceptos. Bien, la siguiente clase vamos a llevar la nutrición en la especie humana y ya vamos a llevar la nutrición, dieta y salud, el consumo energético y los problemas nutricionales, ¿no? Donde ahí vamos a hablar de diferentes enfermedades que están relacionadas con el tipo de nutrición. Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosa, estoy para cualquier consulta. Un beso, que Dios los bendiga, espero verlos pronto y cuídense mucho. Un saludo.